Se oye bien, ¿no? Bueno, agradeceros que hayáis venido, además de la gente que nos está viendo por streaming. Luego también comentaros que estas conferencias se están grabando y se quedan colgadas en la sede de la universidad. Podéis verlas, vamos, esta no porque la vais a ver hoy, pero si no venís otro día, como comentaba antes, pues se pueden ver por la sede de la universidad. Tiene un portal y se entra y es fácil en localizarlo. Bien, antes que nada también disculpar a Jorge Olcina, que me ha llamado, que tiene otra actividad, curiosamente, ahí cruzando la calle, en la Fundación Mediterráneo, que viene la presidenta de Amnistía Internacional y entonces la han fichado para que vaya a presentar o a moderar el acto. Bueno, hoy ya sabéis que, supongo que algunos o casi todos sabéis que es un ciclo que pensamos Jorge Olcina y yo, sobre las comarcas de Alicante. Alicante es una provincia que por suerte es muy variada y yo, que no soy de Alicante, pero llevo ya aquí 50 o 40 años, pues es una provincia que me la he recorrido bastante, por un lado por mi trabajo, profesor de instituto, y también es una provincia que tiene unos rincones extraordinarios y está bastante comarcalizada, ¿no? Es decir, que todo el mundo, muchas veces cuando preguntas, no te dicen soy de Alicante, sino te dicen soy de la Vega Baja o soy de la Marina o tal. Entonces, queremos traer a personas que no sean especialistas en su, bueno, con perdón. No, lo has dicho muy bien. Que no sean especialistas en geografía ni en el mundo rural, sino que sean personas que hayan vivido o que sientan la comarca que presentan como suya y con interés. Tampoco, como comentábamos antes, no van a ser un ciclo que tenga unas fechas determinadas, sino va a ser cuando podamos. Y entonces, pues a lo mejor hasta el verano ya no hay ninguna o habrá alguna otra más, pero luego en septiembre volveremos a retomar las actividades. Entonces no son los primeros martes del mes ni los últimos sábados del año, sino va a ser cuando se pueda y eso está. Hoy viene Javier Estembre, médico de Villena, fue alcalde de Villena durante una o dos legislaturas. Seguramente fue de los pocos alcaldes ecologistas que hubo en España, ¿no? Y bueno, nos va a presentar su conferencia, que por lo menos el título, y la conferencia también, pero el título me ha gustado mucho, ¿no? Villena, a ver si lo leo bien, el Alto Vinalopó, una comarca cargada de historia, de tesoros antiguos y actuales. El tesoro de Villena, todo el mundo también sabéis que es un arqueológicamente importantísimo, pero actuales, ya veremos lo que nos cuenta Javier. Y cuando quieras, puedes empezar. Bien, pues nada, muchas gracias, Elías. Gracias a la sede universitaria por el ciclo y por invitarme a venir, y gracias, amigos y amigas, por vuestra presencia aquí. Voy a intentar, lo he dicho muy bien, yo no soy experto en geografía ni en el área ni de territorio, ni de urbanismo, ni atmosférico, pero sí que he participado mucho en la realidad del Alto Vinalopó como alcalde durante 8 años y como vienense durante 61, que es mi edad. Entonces, pues sí que creo que algo puedo contar, y me disculparéis si hay alguna inexactitud en la parte como más científica o como más técnica, pero dando una visión a la importancia de los territorios, que tienen que ver mucho con el medio donde uno vive y con las personas que ahí habitan, ¿no? Y muchas veces, por lo que decía, Alicante es una
provincia como muy comarcalizada y a veces con algunos estigmas, ¿no? Pues aquí está el Secarral, ahí viene el turismo, aquí la discoteca y ahí no sé qué, ¿no? Y sin embargo, cada comarca estoy seguro que tiene todos sus valores. Yo por eso el título de los tesoros lo he puesto así un poco a mala pata para hablarlo claramente. En Alto Vinalopó el tesoro de Villena es increíble porque son pues 10 kilos de oro que se encontraron de una forma casual, pero que hablan de la grandeza de un territorio donde desde tiempos prehistóricos había poblaciones y no vamos a entrar en ese detalle, pero toda la provincia de Alicante tiene yacimientos, ¿no? Pero esos tesoros de mucho valor coinciden con otros tesoros actuales, ¿no? Que la gente, su sistema social, nuestras organizaciones, la capacidad de recrear la cultura, recrear un poco la protección del medio, etcétera, ¿no? Entonces, si nos da tiempo, hablaremos de la ubicación, de una pequeña reseña histórica, de las poblaciones de cada lugar, de los tesoros, de la economía y del medio natural. Puede que sea ordenado, puede que me lo vaya saltando si veo que el tiempo no nos da o tampoco quiero aburrirles. De todos modos, en mitad de la disertación o de la conferencia quieren parar, levantar la mano cualquiera y somos un grupo pequeño y podemos dialogar, por no dejar, por supuesto, al final habrá unas preguntas, un momento de diálogo y de preguntas, pero si lo queremos hacer previo, pues con gusto, porque saldrán, supongo que algunas contradicciones y algunas cosas de las que queramos hablar. Bueno, yo creo que la provincia de Alicante es conocida, más o menos una comarcalización y más o menos algunas de estas rutas históricas que ahora están muy de moda, que es la ruta del vino, la ruta de los castillos, la ruta de la montaña. Bueno, por poner un ejemplo, pues en la comarca del Alto Vinalopó la ruta de los castillos es impresionante y la ruta del vino también. Pero también está la ruta del río, ese río que parece que no lo sea porque baja o hecho una cloaca o hecho un secarral, un río Rambla que incluso se discute, si nace en el Alto Vinalopó, como ahora hablaremos de eso, como es Bañeres, si nace más arriba, como es Bocairén, o si nace o se juntan los nacimientos en el propio plano de Villena, donde, también lo nombraremos, la laguna que existía, desecada, pues habla de unas surgencias de agua que daban luego forma a un riachuelo o a una corriente de agua en todo lo que es el valle del Vinalopó. Bueno, yo creo que con la comarca más o menos, ahí para ubicarnos un poquito más, y ahí ya voy adelantando a lo mejor algunas cosas, Villena sí que es capital de la comarca, como territorio más grande, tanto en extensión. Villena junto a Orihuela son los términos municipales más grandes de toda la provincia de Alicante, que habla también de la tradición histórica, del señorío, del marquesado, de aquellos momentos medievales donde el poder se dirimía de otras maneras, siempre en competencia entre reinos e iglesia, ¿no? Y Villena tenía pues ese poder junto a Orihuela. Villena administrativamente está en Alicante, pero ha estado en Murcia y ha estado en Albacete. Por eso hacia la zona norte lindamos, o Villena o el Alto Vinalopó linda con Albacete, linda con Murcia, linda con Valencia. Entonces tiene la posibilidad, entre comillas, de tener como muchos territorios cercanos. Y de ahí pues, que el Alto Vinalopó tenga además su punto fronterizo que le caracteriza y que lo enriquece aún más. Si ya era poco con el tesoro, más riqueza todavía. Y ahora luego en la reseña histórica lo comentaremos un poco, la división entre una zona valenciano-catalano parlante y una zona castellano parlante alrededor de hechos históricos como es el Tratado de Almirra, un sitio fundamental que pasa muy desapercibido, pero que es parte de la historia, no sé llamarle, de este reino o de este país, ¿no? Lugares muy singulares como pueden ser La Encina, nudo ferroviario, muy al norte, lindando ya con Albacete y con Valencia, o la colonia de Santa Eulalia, lindando entre Villena y Sax, dentro del Alto Vinalopó, como un lugar muy llamativo, ahora casi en ruinas, pero que tiene una riqueza especial, ¿no? Como resto de lo que fueron los momentos de ese socialismo utópico de finales del siglo XIX, ¿no? Tenemos montaña, tenemos plano, tenemos mucha vid y tenemos una orografía particular, como toda la provincia de Alicante, porque en Alicante a veces no se entiende, porque hay zonas que decimos que es la Suiza de España, aunque no son los picos de Europa, ¿no? Pero nuestras zonas de montaña son increíbles. Pues en el Vinalopó, aunque parezca que no, la zona donde ponen la zafra, la encina, por ahí están los alorines, es una zona especial tanto para la agricultura como para la montaña, y la Sierra de Salinas,
pues afortunadamente también es una zona de un esplendor genial. Luego Biar con Benejama y tienen pues los lindes de la Sierra de Mariola, que bueno, ya hacia Alcoy o hacia Boquerón ya marcan un lugar forestal, digamos, de mayor, ¿no? Desgraciadamente fastidiado por los incendios. Bueno, creo que más o menos lo he dicho todo esto para no tener más atraso, pues entendemos que es una ubicación, digamos, pues se puede decir estratégica. Y me atrevo a decirlo porque nuestro momento actual de la España que conocemos parte de la batalla de Almansa. Y la batalla de Almansa pudo ser en Villena. De hecho, se inició en Villena, pero las tropas, digamos, borbónicas y las tropas austrohúngaras, pues no sé qué encontraron que en Villena no podían ganar y se desplazaron hacia, bueno, algún historiador lo dirá de forma mejor de la que yo lo digo, pero el castillo de Villena tiene todavía los restos de los impactos de aquel momento y la batalla se dio en Almansa, pero a partir de ahí se configura nuestro país más o menos con el reino, con los Borbones, como medianamente lo conocemos. Bueno, 7 municipios lo conforman: Beneixama, Biar, Camp de Mirra, Cañada, Sac, Salina, Villena. Luego nombraré los excluidos, que son Bañeres, está en la zona geográfica, pero pertenece al Alcoyá, Boqueirén, que ya es Valencia, y Caudete. Caudete, que siendo Albacete, es más valenciano que la propia Villena o que Sacs, por ejemplo, ¿no? En Caudete la tradición, digamos, valencianista es mucho más. Si vais algún día a las fiestas de Caudete os daréis cuenta, Jaume I, más importante en Caudete que en otros lugares en cuanto a esa tradición y esa pertenencia histórica. Bueno, pero los temas administrativos han hecho, ¿no?, que en España la distribución provincial, anacrónica o no, nos ha dejado de esta manera, ¿vale? Entonces, como algunas cifras, el Alto Vinalopó, 644 kilómetros cuadrados, 52.600 habitantes, una temperatura media en enero de 5,9 grados. Lo pongo porque en Villena hemos llegado a tener 14 grados bajo cero. En Alicante quizá no, pero en Villena sí, provincia de Alicante. Villena era la maldición de algunos funcionarios, permitidme el paréntesis, que elegían entonces desde Madrid a la playa, que quiero calorcito, y el destino era Villena, y era el fin del mundo, ¿no?, porque el reuma aparecía de una forma tremenda, ¿no? Temperatura media, eso significa, lógicamente, entre Sax y Villena ya hay un poco de diferencia, entre Sax y Elda prácticamente hay 2 grados, y de Elda a Alicante hay como otros 4 grados de diferencia, luego las diferencias suelen ser interesantes. Con una pluviometría media, también esto es muy importante, de 365 milímetros al año, que eso nos lleva a hablar de zonas muy diferentes, porque en la zona más norte de la Zafra, o en la zona que más se acerca a Boqueirén, esto se acerca a 500 litros. En la zona ya de Villena y de Sacs baja más o menos a esta pluviometría, que hace sea una zona como más bien seca, aún teniendo varias zonas húmedas, tanto en el territorio como en montaña. Pongo ahí lo de 2 infraestructuras ferroviarias. El tren convencional, con todas sus limitaciones y con esa dificultad que tenemos para vertebrar el territorio. De hecho, creo que aquí muchos que me podrían hablar de eso, Antonio en particular y Elías. Hasta donde el tren nos permite, tenemos estación convencional y estación del AVE. Podríamos hablar muchísimo qué hace ahí el AVE y cómo está y dónde está y por qué está, pero la tenemos, 2 estaciones. 2 autovías, la autovía hacia Madrid y la interior hacia Alcoy, y medio corredor mediterráneo. Me he atrevido a poner medio porque aún no está. En la Encina se supone que viene la I, que hará un cruce para ir a Valencia. Cada año anuncian que ya va a venir y, bueno, medianamente va a venir. Con el gran interrogante, ¿unirá a las personas o nos distanciará más y solo transportará mercancías? Y ese es un interrogante serio porque yo, cuando era alcalde sí que estaba en varias reuniones con eso y yo no me he ido contento. Porque en el fondo la postura era más bien el corredor que corra, comercialmente tiene sentido, pues un container que llega al puerto de Alicante se vaya a Francia sin otro parón, puede ser. Pero si el corredor va a alejar a las personas y no se aprovecha para lograr la cercanía entre las ciudades y entre la población, que bueno, en el Alto Vinalopó hoy no lo hemos comentado, pero también hay muchos matrimonios, gracias a Dios. El de Biar con la de Villena con el de Cañada, el de Cañada con... Es decir, que se hace país, se hace patria y se hace mucho territorio y muchas cercanías. Y luego es difícil comunicarse si no es por transporte privado.
Y eso es un tema serio para una comarca muy cercana, una comarca, yo lo diría como muy amable, ¿no? Muy amable. Bueno, ese medio corredor mediterráneo, confiemos que algún tiempo ya esté completo. Bueno, paro un poquito si hay alguna pregunta, algún comentario, y así vamos avanzando a saltitos. ¿Alguna opinión? Bueno, aquí quería nombrar los municipios excluidos, que lo he comentado antes. Pues Caudete no pertenece al Alto Vinalopó, pero territorialmente y geográficamente casi tiene la misma composición que podría estar, e históricamente la tiene. Caudete fue muy castigada por no aliarse con los Borbones, digamos, formó parte del otro grupo en contienda, y de hecho Caudete y Villena tienen un litigio que son sobre los alorines, no sé si a alguien le sonará eso, y los alorines son de Villena, pero en su momento eran de Caudete, y parece que en esas presas o intercambios tras el combate, pues a Villena se le cedió un territorio que realmente es hermoso, en la zona de la Zafra, tanto para la agricultura como a nivel forestal. Caudete no está Boquerón, como hemos dicho antes, ni está Bañeres, aunque sea origen del río Vinalopó, pero tanto por lengua como por montaña mira más hacia Alcoy. Sí. Bueno, no quiero tomar la palabra porque el tema es muy extenso, pero voy a hablar solo por el streaming, ¿no? Sí. Bueno, solo una acotación en esto. Yo soy pesimista en el tema que nos ocupa, creo que Villena está en declive, que no puede haber capitalidad, Villena no puede ejercer la capitalidad sin comarca, no tiene sentido una capital de comarca sin comarca. Ahora que citas a Caudete, que la capital de Caudete sea Toledo, la capital, digo, autonómica de Caudete sea Toledo, es completamente absurdo, pero cuando los caudetanos ya tanto tiempo, durante 40 años, no dicen nada, significa que no les va tan mal y que, bueno, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se les está tratando bastante mejor de lo que se les trataría si estuviesen en la Comunidad Valenciana. Eso sería otro tema para debatir. Y como dato muy objetivo, nuestro amigo Romás Verdegal, del Camp de Mirra, en todos los folletos que edita, del TATAC y de cualquier documento, siempre pone l'Alcoyà, Camp de Mirra, l'Alcoyà. Por citar datos muy concretos, o el hecho de que la exalcaldesa de Sax, Ana Barceló, luego alcaldable de Alicante por el PSOE, habiendo sido toda una consellera de Sanidad, ni se le pasase por la cabeza la imperiosa necesidad de que Villena es la única capital de comarca sin hospital, que Elda está completamente colapsada, el hospital de Elda, Virgen de la Salud, está colapsado como todos los demás y como todo el sistema público sanitario, y que, bueno, no se haya considerado en ese sentido sajeña, no se haya sentido interpelada como una ciudadana de Alto Vinalopó, y nunca más los que estamos aquí, nunca más vamos a tener una consellera o un consejero de sanidad tan cerca. Entonces, como esto sería motivo de otra charla, me callo. Por eso lo preguntaremos. No, en el debate autonómico y de la demarcación provincial no vamos a entrar. Estoy describiendo, no digo si es mejor o peor, es la descripción. Bueno, estábamos, no sé por qué antes la foto de antes no estaba, lo que hemos dicho, ¿no? Ahora está, si no me equivoco, si está es Caudete. Antes hemos visto a Boquerón y en Boquerón viene ahora. Esto es Caudete y esto es Boquerón. Son, digamos, los excluidos de una comarca que, bueno, la comarcalización podría ser otra, pero hoy es esa y realmente pues tiene su razón de ser que Boquerón no mire hacia Villena. Yo creo que lo comprendemos todos, ¿no? Y es normal. Bueno, no sé por qué he cometido errores al pegar fotos, pero bueno, esto en el fondo es lo mismo, ya he visto todo el plano, para ver cómo nos acercamos en una zona donde el Valle del Vinalopó sí que permite un corredor. De hecho, el
El ferrocarril, la autovía y el río, en muchas zonas corren casi paralelo, que es una planicie, y luego hay montañas alrededor, ¿eh? Todo lo que es la Mariola, o lo que es la Sierra de la Villa, o lo que es Santa Bárbara, o lo que es la Sierra de Salinas o la Sierra de Oliva. Es decir, hay todo un territorio montañoso que medio delimita con sus fronteras a la zona. Bueno, Villena, ya, como hemos dicho, no sé si queréis ver los habitantes, Villena en la cabecera. Cuando estaba preparando esto, sin darme cuenta, digo, fíjate, bueno, he sido alcalde, soy médico de profesión, y ahora estoy en el centro de salud Villena 2, ahora, pero he estado trabajando en Almansa un tiempo. Me llama la atención ir a Toledo a resolver problemas, estando viviendo en Villena, pero bueno, en todas esas localidades he tenido la oportunidad de ejercer de médico. Tanto en Villena como en Sas, como en Villar, como en Salinas, como en Benizama, en Cañada, en Campo de Mirra y en la Encina. Eso es casualidad, no dice nada. Pero sí que me permite conocer un poquito a la gente y conocer un poco la idiosincrasia de unos y otros, ¿no? Y sí que, bueno, ahora hablaremos de la frontera lingüística, sí que es cierto que hay una delimitación cultural real, ¿no? Pues eres castellano parlante o eres valenciano catalán parlante, ¿no? Con lo cual, muchas cosas que se maman, que no se estudian, que se viven, pues dan cambios en la manera de ser de la gente o en la manera de estar. Pero siempre desde la cercanía. Y como digo, ya como experiencia profesional, estando en cada lugar, no he visto ni vivido lo que decías de la comarca, ¿no? Aunque no haya una identidad alrededor de algo, sí que hay cercanía, sí que hay complicidad, sí que hay buenos deseos, sí que hay tradición común, sí que hay tradición común, por más que haya orígenes a veces, como hemos dicho antes y luego veremos, el Tratado de Almirra marcó una manera distinta de hablar, ¿no? Bueno, esta es la evolución de la población, como ha pasado en muchos lugares, que ha ido creciendo y ha ido disminuyendo. Esa pequeña curva, bueno, sí que recoge, pero no la tengo diferenciada, la estaba buscando, pero no la he podido, solo abajo lo marco. En todas las zonas, aunque las zonas de, por ejemplo, enviar algo menos, en todas las zonas el componente migratorio es importante para mantener la población en un descenso no tan descenso. Prácticamente en todas las localidades hay como un 8, un 10, un 12% de población migrante. Ecuador como latinoamericanos más abundante, marroquíes como africanos más abundante, rumanos como europeos del este más abundante. Ojo, y los ingleses. Que digo el ojo un poco distinto porque marcan una cosa diferente. Vamos, a veces habla mejor un marroquí el castellano que un inglés, que les cuesta más integrarse, les cuesta más conocer, hacen su propia colonia, hacen a veces su propia, no sé, urbanización o su manera de encontrarse o de convivir, y bueno, pues sí que disfrutan de los servicios comunitarios que todos tenemos, pero es casi más diferente la integración de la inmigración británica que la de otros grupos de población, porque vienen, trabajan, hacen su vida, mantienen sus costumbres o no, según a veces el nivel adquisitivo o las preocupaciones que tengan, ¿verdad? Pero bueno, como unos 50.000, 52.000 habitantes esta comarca. Esto me hace un paréntesis, digo, no es por contestar, Antonio, lo que decías, por lo del hospital. Hay dos problemas serios con el hospital. Uno que iba a decir, lo has dicho tú antes, en todas esas poblaciones, todo el mundo va a un hospital que no está en el Alto Vinalopó, está en el Medio Vinalopó, que es el de Elda. Pero sí que el hospital de Elda da cobertura a una población de 250 a 300.000 habitantes. Sí era muy difícil que un hospital comarcal diera cobertura a 50.000 habitantes. Pero bueno, eso ya es un tema para otro debate, pero será muy difícil. El ejemplo del hospital de Almansa sería para estudiar otro día y bueno, sería el tema, ¿vale? Vale. Esto, sí, ahora quería, porque no quiero dejar a nadie de lado, y hablando un poco de idiosincrasia y de tesoros y de todo, ¿no? Pues hablamos de Villar, no sé quién diría algo que le llama mucho la atención de Villar. La Mahoma, ahí viene ahora. Lleva Villena, y un tema pendiente, ¿es la Mahoma o es el símbolo del bando moro? Por el tema cultural, ¿no? La Mahoma, ahí está la Mahoma. La Mahoma, la muralla, el plátano. Es decir, Villar tiene unas características turísticas de primer nivel. Toda la sierra, ¿no? Toda la sierra.
el rey Hassan, tiene una tradición cultural tremenda que ayuda pues que la gente se siente identificada y se sienta muy a gusto. Pero no se siente de disgusto la gente de Biar bajando a Villena, no se siente de disgusto, pero se siente muy bien siendo lo que son. Tiene pues unos valores naturales y unos valores históricos, bueno, extraordinarios Biar, 3.000 y pico de habitantes. El plátano el año pasado iba a ser el árbol europeo, creo, o si no europeo, español. Quedó el segundo, creo, si no recuerdo mal. ¿Habéis ido al plátano de Biar, donde está el parque? Sí. Una cosa excepcional. Bueno, Beneixama, pues otra población muy de menos identidad cultural, tal vez, en el sentido de que está más en la carretera, menos en la montaña, pero también con una gran tradición hacia sus fiestas, sus costumbres, hacia el museo Pepe Navarro, no sé si lo conocen, un pintor afincado en Villena mucho tiempo, pero un lugar también de una tradición importante. Camp de Mirra, este es el torreón donde el resto del torreón rehabilitado en la ermita que está en la parte superior de la colina, donde pues se firmó el pacto entre el rey de Castilla y el rey de Aragón, que nos lleva a lo que comentábamos antes de la diferencia lingüística en el propio Alto Vinalopó, ¿no? Estas son imágenes del Tratado de Admirra, ¿no? En agosto todos los años se representa y es un tesoro. Es un tesoro que yo creo que no se le da el valor que tiene. Sí. La fecha y además la importancia, más allá de que los artistas sean mejores o peores, la gente del pueblo la que representa un poco el tratado, pero marca un momento de la 1250, no sé, marca un momento muy importante de la historia en la península de lo que luego fueron los reinos de Castilla y de Aragón, ¿no? Y la diferencia, por ejemplo, que en una zona del Alto Vinalopó sea castellana y la otra zona quedará del otro lado con el idioma valenciano y catalán, ¿no? Entonces, muy importante. Camp de Mirra, siendo una población de 400 habitantes. Un tesoro que se nos olvida. Y la Cañada, con el auto sacramental de los Reyes Magos. Otro tesoro, que creo que es del siglo XIX, pero es una especie de, pues lo que es el auto sacramental, una catequesis alrededor del nacimiento de Jesús, de los Reyes, donde toda la población durante 2 días, no sé si el 5 y el 7 de enero o el 6 y el 7, no estoy seguro. 6 y el 7, ¿verdad? Pues hacen una representación tremenda, y todo el pueblo se convierte en Belén y aledaños, pero sin bombas, gracias a Dios, y sin ocupación. Los Reyes vienen a caballo por medio del campo y los vas viniendo venir. Es un acto sacramental que hizo un sacerdote, ¿no? Pero que en el pueblo todo el mundo lo vive. Yo me acuerdo que fui 1 año o 2 años he ido y la gente lo vive y sale Herodes. Sí. A mí me gustó mucho Herodes, ¿no? Porque da miedo. Los soldados de Herodes, ese es Herodes, ahí está Herodes. Sí. Pues nada, Cañada tiene ese valor cultural, tiene también el valor de la agricultura cercana, sobre todo del aceite, del almendro, tremendo. Esto es Salinas. Y en Salinas, pues tenemos unas salinas también que apenas quedan porque fueron desecadas, y queda pues nada, un patrimonio histórico de una zona muy lindante con Elda, muy lindante con Pinoso y hacia Murcia también, lindante con Villena y con la Sierra Salinas, que tiene un valor botánico impresionante, y que, ahora está trabajando por si se recupera o no más la laguna, pero ahí hay decisiones políticas y dinero europeo que no sé si eso llegará o no a su sitio, pero es un lugar también muy peculiar. Sax, como antes nombrábamos, que lo que más nos llama la atención cuando vamos por autovía es el castillo, pero también marca mucho sus tradiciones, y yo de esas destacaba aquí lo de la colonia de Santa Eulalia compartida con Villena, porque es un lugar pues llamativo que se haya perdido porque hay propiedad privada, ¿no? Son propiedades privadas en medio de algo que históricamente tuvo otro valor. Ahí había una condesa o marquesa, no me acuerdo el cargo nobiliario que tenía, y había una, llamémosle cooperativa de
de obreros que en una experiencia del socialismo utópico de finales del siglo XIX, cuando el movimiento obrero estaba en auge, y quedan algunos elementos arquitectónicos de aquel momento, pero muy destruidos. Hay un pequeño palacete, hay un teatro, hay una gran fábrica creo que era de harinas en su momento, y una estación del ferrocarril hecha mixtos, que no sirve para nada. No se grabó la Alquería Blanca. Tuvo repercusión porque se grabó toda la Alquería Blanca. Bueno, sí, ahí se grababan unos exteriores, ahí en dos casitas que aún quedan medianamente decentes. Sí. No, por eso, redundando en algo pequeño, y eso lo traía también a hablar de esto, ¿no? Porque otras veces hablábamos de nuestras comarcas y pensamos que todo es gran, no sé, rascacielos puede ser, a lo mejor, no sé, Alacantí o Benidorm, pensar algo muy grandioso, o las salinas de Torrevieja tremendas, pero bueno, hay una cosita muy pequeña en la colonia de Santa Eulalia, digna de verla y de darnos también identidad. Me voy a Villena, y en Villena últimamente ha sido protagonista, no sé si veis eso de ahí abajo. Se ve bien, como una pulserita. Esa es la pulsera, a ver si sale lo otro. Sí. Esa es la pulsera de hierro del Tesoro de Villena. El Tesoro de Villena es si no lo habéis visto, pues ir a Villena a verlo, porque es realmente un tesoro de oro tremendo. Yo me honro también en ser parte de ese hallazgo, porque mi padre es el joyero al que le entregaron el tesoro y se puso en la pista del descubrimiento. Luego Soler y José María Soler y sus acompañantes, la gente que colaboraban, ya fueron a una rambla, ¿no? Pero en ese no sé contarlo porque a veces me da vergüenza, dice mi padre, mientras, esto roza un poco el machismo y roza también la historia, mientras mi padre tenía ese brazalete que pesa 450 gramos, medio kilo de oro en la mano, pues yo nací en el 62 y esto es del 63. Mi madre tenía un pañal lleno de caca mía en la otra mano porque el chiquillo no hacía más que llorar. Eso no está en las crónicas, pero deberían escribirlo. Bueno, sin broma, don José María Soler, cada vez que ha explicado lo del tesoro, siempre nos ha llamado la atención. Miren el brazalete de hierro, porque el hierro en aquella época no era... estábamos previo al bronce, ¿no? Entonces, claro, el oro, siendo riqueza, había más oro que hierro. Y ese pequeño brazalete tenía una importancia fundamental porque ya entraba en otra manera de hacer las cosas. Y en estos días se había visto, no sé si lo tengo aquí, si lo he grabado o no, creo que sí, o no. Bueno, esa es la imagen del tesoro, ese es el tesoro al completo. No lo he grabado. Salía la noticia de que ese brazalete encima el hierro no era hierro de la Tierra, que es de un meteorito. Entonces, cuando salió se llama Iker Jiménez, ¿cómo se llama aquel? Iker Jiménez, en esos programas esotéricos, como que encima como que si el brazalete fuera de un marciano que lo había traído aquí, ¿no? No es eso. Pero sí que es cierto que ese metal, ya hay varios estudios científicos al respecto, ese hierro no es hierro del planeta Tierra, es hierro de otro planeta, ¿no? Con lo cual, claro, ahora el tesoro coge otro misterio, de otro valor un poco tonto, pero bueno, hablando de tesoros que tenemos, pues mira, el brazalete y el metal. Y luego, pues los tesoros de Villena, la iglesia de Santiago, que es tremenda, el Palacio Municipal, que también es una preciosidad, las salinas, hay unas salinas, los saleros, y a veces no se conoce, pues eso, un producto muy caro, es que ahora no sé, y tampoco estamos para los comerciales, una sal que se vende en un lugar de mucho valor, especializada, que viene de no sé dónde, realmente donde viene es de Villena, pero se va a no sé dónde, que le pongan el sellito, y luego vale más cara. La del Himalaya, seguramente. Sí, parecida a esa. ¿Es sal marina o sal...? No, es sal de los saleros de Villena. Pero sal de la montaña, igual que el cabezón de la sal. Sí, pero en plano. Sal de salinas de agua. El terreno en la zona del Vinalopó y la laguna de Secada hay un terreno muy salobre. Y en ese terreno hay dos zonas, y un salero de Penalba y el otro se llama Salero Viejo, creo recordar. Y en ese salero pues se produce una sal de mucha calidad, ¿no? Hablando de esos pequeñitos tesoros que tenemos. Y como el que habla es de Villena, pues se permite traer esto, que también... lo pequeño es hermoso, ¿no? Y estoy seguro que en otros lugares hay, pero como es lo que conozco, lo traigo. Una especie nueva de escarabajo que parece que no hay en ningún lugar del mundo. Y la han encontrado en el Alto Vinalopó. Y eso lo han encontrado en Benejama. Y no sé, ni por abajo estaba el nombre en latín, no me lo sé. Una especie de escarabajo desconocido hasta ahora. Y una florecita
una florecita muy pequeñita que la han descubierto y taxonómicamente no existe otra en el mundo, solo está en Villena. Elianthemum villanense, eso tiene que ver con el pueblo, ¿no? Bueno, son pequeños tesoros que quería comentar en esta presentación un poco eso, que a veces en las comarcas provinciales tenemos cosas como muy grandes, muy marcadas y muy señaladas y se nos olvidan cosas muy cotidianas o mucho más pequeñitas que también tienen mucho valor, ¿no? También tienen mucho valor. Y seguro que observando pues nos daremos cuenta, tanto en lo natural como en lo medioambiental como en las personas, ¿no? En cada pueblo hay una persona que tiene una singularidad, ¿no? Por lo que sabe, por lo que hace, por lo servicial que es o por lo que sea, ¿no? Bueno, la reseña histórica la hemos nombrado un poquito antes, ¿no? El tema del Tratado de Almirra es fundamental para entender nuestra comarca y aunque ahora hay una delimitación administrativa, la actual, creo que es del año 89, las comarcas de ahora. Previamente lo que decía, Villena estaba en Albacete. A nivel religioso, la diócesis de Villena era Murcia, Cartagena-Murcia. Ahora es Orihuela-Alicante, Cartagena-Murcia era a nivel eclesiástico anteriormente, ¿no? Y bueno, en 1240 fue conquistada Villena y Sax por el Jaume I, y luego el Tratado de Almirra, en el 44, dice aquí, no sé si es 42, 44, pues ya marca esa diferencia entre la zona que iba a ser del Reino de Aragón y la zona que iba a ser del Reino de Castilla, que luego nos ha llevado a esta diferencia lingüística. Luego lo que es en sí la diferencia, digamos ahora más histórica, más dura, yo creo que viene ya de la batalla de Almansa, es otro momento histórico distinto, ¿no? Pero el momento de la Edad Media era ese. Este es un dibujo del príncipe Juan Manuel. No sé si alguien ha leído El Conde Lucanor. Si no se ha leído, hay que leerlo. Con distintas enseñanzas, donde, bueno, Juan Manuel, bueno, lo digo porque el castillo de Villena era el castillo del príncipe Juan Manuel, ¿no? Tiene una parte árabe y una parte cristiana, y supuestamente Juan Manuel escribe allí, cuando escribe el libro de la caza, si alguien lo recuerda, describe las cosas pues que luego vemos. Bueno, ya no lo vemos porque la laguna ya no está, ¿no? Pero la zona cerca de las Virtudes, donde está el santuario en Villena, pues todo era una zona muy natural, con muchos animales, con mucha vegetación, etcétera, ¿no? Entonces, el príncipe Juan Manuel es como un referente muy importante para el Vinalopó, para el Alto Vinalopó, por el señorío que marca, el señorío de Villena, y luego ya por la diferencia, digamos, más castellana frente a la diferenciación más aragonesa y posteriormente catalana de la otra comarca. Bueno, eso es un poco el Tratado de Almirra y la frontera que se marca. Bueno, ya lo hemos dicho antes, el predominio lingüístico cambia de una zona para otra. Y ahora vamos a entrar a hablar de un tema muy serio, de un tesoro gordísimo, que es líquido y no es aceite, que es el agua. Así es que antes de entrar al agua, ¿hacemos algún comentario, alguna cosilla? ¿Alguna pregunta? Yo prefiero dejarlo para el final. Vale, pues entonces avanzamos con este tesoro, que voy a intentar ir más rápido porque si no, no vamos a llegar. Bueno, esta es una foto de uno de los pozos que se extrae en agua. Aquí habría mucho que hablar, pero por no entrar en muchos debates y a lo mejor en algún enfado que otro, el Alto Vinalopó tiene unos acuíferos de un valor trascendental para la provincia de Alicante. De hecho, Alicante es Alicante porque en el año... bueno, aguas municipalizadas, ¿qué celebró ahora? ¿El 100 o qué? ¿150? Bueno, pues en esas crisis que tenía Alicante, el suministro de agua, llega a un acuerdo con gente de Sax, y Sax lo tenía con Villena, con lo cual al final la conexión de los acuíferos de Villena nutren a la costa. Ese es un resumen muy rápido, ¿no? El resumen más feo, entre comillas, a plantearse es que es como 1 millón, espera que lo tengo por aquí, 100 millones de litros diarios, 100 millones de litros diarios de los acuíferos del Vinalopó hacia la costa. Dice que es un tesoro, que no es aceite, que también lo hay, pero el tesoro agua es un tema para tratar aparte, con todo lo que sabéis que hay siempre debate. Hay un debate político a favor o en contra, según partidos y tal, pero en el fondo es un debate técnico. Cómo se mantiene que una riqueza fundamental no se expolie, no se derroche, no se estropee y no deteriore el lugar de origen, porque el nivel freático ya se acerca a los 300 y pico metros.
cuando en Villena el agua en el siglo, al inicio del 1900 y algo, era caballera. El agua salía, entonces la perforación ha llegado a casi 300 metros. Entendiendo que el nivel del mar está a 500, pues fácilmente habrá una salinización de todo el territorio con los problemas que conlleva eso, ¿no? Como decía, yo no soy técnico ni especialista en esto, pero sí que nos ha preocupado siempre, porque son muchos los acuíferos de toda la zona. Uno se comparte con Benizama, otro se comparte con Yecla y Jumilla, pero digamos, como el agua no entiende de fronteras administrativas, ¿no? Entonces es un tema serio, ¿no? Y el balance que se hace es que 110 hectómetros anuales deberían dejar de extraerse, que lo debería suplirse con las desaladoras. El compañero Tony tenía ahí una foto de la desaladora de Torrevieja tremenda, ¿no? No sé el volumen que saca. Torrevieja y Muchamiel deberían dar un aporte, no sé si son entre las dos, de 80 y tantos hectómetros, y luego el trasvase de Tajo Segura, con sus dudas y sus limitaciones, pues mantener un aporte de 30 y 40 para lograr que se dejaran de extraer 110 hectómetros cúbicos, que es lo que haría que todo el Alto Vinalopó mantuviera su nivel, los acuíferos protegidos, para que la agricultura siguiera en su eso, ¿no? ¿Los acuíferos son del Vinalopó? ¿Pertenecen a la Confederación? Se pertenece a la Confederación del Júcar, ¿eh? La Confederación del Júcar. El Vinalopó está en el sistema, se llama el sistema Vinalopó-Alacantí. No. Es un agua, digamos, no sé, un agua geológica de filtraciones que hace, además de mucha calidad. No sé si acordáis, hace unos años hubo un debate sobre que una embotelladora quería, es decir, que vemos agua del grifo, que es casi agua mineral, por así decir, ¿no? De un gran... Coca-Cola, creo que fue, o la Pepsi-Cola, quería montar una planta de embotellar agua. Había un debate, yo ahora no quiero entrar en el debate así más político, pero en la parte técnica sí que es cierto que los acuíferos no se recargan tanto como que se extraen. Eso es como todo el mundo chupando de la misma pajilla, pues al final el granizado se queda seco, ¿no? Entonces, bueno, es un tema importante, ¿no? Muy importante. Esta foto es del embalse de San Diego. No sé si os sonará de... hay un trasvase Tajo Segura de los años 60 y pico, y hay un del 70. El Júcar Vinalopó fue cuestionado, tenía una toma en la cabecera, y al final la toma es en Cullera, ¿no? Se creó un embalse para recoger el agua que permitiera, en momentos, tanto por la impulsión como en momentos de más necesidad, acumularlo y que el agua fuera más barata. Pero fue un desastre, porque tiene no sé si es una perforación o tiene un error de diseño. Y eso no sé si se ve en la foto de un embalse tremendo, de 20 hectómetros cúbicos, una capacidad muy grande, muy grande. Eso está en la zona cercano a la Zafra, la parte norte del Alto Vinalopó, ¿no? Entonces el embalse de San Diego sería algo fundamental para este tema de regulación del agua. Bien. ¿El embalse se hace para el trasvase Júcar Vinalopó? Hace tiempo pensábamos que el Júcar Vinalopó era como meter agua al río, absurdo, unas tuberías a donde iban a llegar. Finalmente, el Azud de la Marquesa retiene un poco el agua antes de su desembocadura en Cullera, y de ahí se impulsa. Entonces, el problema mayor ha sido el precio, y ahora de la luz, el precio de la energía, para impulsarlo. Recientemente se ha llegado a un acuerdo con los regantes, muy debatido, gracias a que hay supuestamente, y veremos, un pacto con el Ministerio de Medio Ambiente para unas placas solares que produzcan la energía para impulsar el agua, con lo cual ya sería, no a coste cero, pero en fin, sería mucho más barato el impulsar el agua, y entonces el precio del agua ya no sería eso. ¿No se puede llevar el embalse ese donde se lleva el embalse? Hay que tener un embalse. Vale, hay otro embalse ahora alternativo, que es el embalse de la Cuesta, que está más cerca de Villena, con menos capacidad, y hasta ahora sí que se ha impulsado agua del Júcar Vinalopó cada temporada de verano, menos unos 12, 15 hectómetros, ya han ido a la Cuesta, por periodos, ¿no? Y de la Cuesta ya se distribuye un margen, creo que el derecho está terminado, y el izquierdo, Consellería, va haciéndolo a trocitos. Sabéis que la planificación hidrológica es una cosa muy seria. El Estado tiene una parte, los ministerios otra, la Confederación y las consellerías. Y la consellería llega, digamos, a distribuir el final, ¿no? Y entonces falta unos ramales para que llegue hasta, digamos, Hondón de la Nieve, a los hondones.
que sería la demarcación final. Eso es medio Vinalopó, pero en el tema del agua, el medio Vinalopó, porque es también el Alacantí y las Marinas. La Junta de Usuarios llega a las Marinas, eso no sé cómo se come geográficamente, pero es así. El agua del Vinalopó es para esos 3 servicios. Claro, con todas las comunidades de todos esos sitios, ¿no? Aquí hablamos de abastecimiento urbano y también del riego. ¿Vale? Bueno, la agricultura, tanto desde el punto de vista el agua para la agricultura, una agricultura súper importante, ¿no? Hay de todo, bueno, yo creo que entrar en detalles de hectáreas nos importa poco, pero saber que tenemos leñosos, que tenemos mucho aceituna, tenemos vid, el vino como en todas las zonas de Alicante es muy importante, mucho almendro, mucha huerta, y bueno, y algunos pastos que no muchos. ¿Perdón? Cereza. Sí, cereza y cerezo. Sí. El cerezo ha tenido la mala pata de que los últimos años han sido catástrofe climática. Y de hecho ha coincidido cuando han querido impulsarse más, porque se veía que era un cultivo bueno, pero o muy seco o luego se ha puesto a llover. Digamos que no ha llovido a tiempo, ¿no? Pero bueno, las parras en toda nuestra geografía las conocemos, ¿no? Dice que casi 15.000 hectáreas de uva de mesa, ¿eh? Y unos 5.000 hectáreas de almendros. Casi más de la mitad, porque claro, tener en cuenta que el término municipal de Villena es casi la mitad de todo el territorio del Alto Vinalopó. Entonces, claro, en proporción, pues también la agricultura de nuestro territorio es, aunque es muy similar, ¿eh? Según el nivel de altura, pues si te vas hacia Villar, pues ya no hay menos hortalizas, pero bueno, la almendra y el olivo está, y también hay algo, y la vid más hacia abajo. Esto lo voy a quitar porque esto habla de toda la conexión, esto es un lío gordo. Porque ahora me quiero meter ya en la economía que no es agrícola, ¿vale? Bueno, difícil decidir porque en los últimos años en toda España, pero también en Alicante, se han promocionado mucho los polígonos industriales, ¿no? Entonces, ahora los datos que voy a ofrecer vienen de un estudio del INECA, que es un instituto de la Cámara de Comercio, y bueno, bastante exacto, bastante riguroso. Yo tengo mi duda, que ahora lo explicaré, pero en el fondo pues nos habla del número, en este caso, en comparación con otras comarcas, el Alto Vinalopó tiene 16 polígonos industriales, ¿eh? Un 7,6% de toda su extensión como extensión industrial. La extensión agrícola es mucho valor, pero ahora veremos la pequeña contradicción, que yo tengo la duda, el poder industrial del Alto Vinalopó en valor añadido, digamos, pues es mucho más alto la industria que la agricultura. Aunque eso pasa en todas partes, ¿no? Aunque en nuestra zona la gente como identidad es más paisana. Seguimos sintiéndonos más zona agrícola que zona industrial, ¿eh? No obstante, en todas las ciudades, incluso Villar, pues una ciudad agrícola e industrial, muy industrial, ¿eh? Textil, y empieza también con el juguete. Benissama tiene un polígono industrial importante. En Cañada han empezado en el polígono de tecnologías punteras, ¿eh? Y están en Cañada, y parece un pueblecito creo que tiene 1.000 habitantes, ¿no? Bueno, los polígonos industriales se han ido extendiendo y dan el servicio que se merece, y un buen servicio, y ahora veremos una tasa de ocupación, pero voy a intentar interpretarla porque es un poco esto de lo que del INECA. En la tercera columna está el Alto Vinalopó, y la suma, por ejemplo, de la agricultura en el empleo, le aporta solo un 1,4%, cuando comercio, textil, industria del caucho, del plástico, del calzado, zona de mucho. Elda quizás puede ser más importante, pero Villena, sobre todo calzado infantil, pues si vamos sumando todo eso llega casi hasta un 80%. Entonces la distribución del empleo, que ahora para nuestra comarca el peso de la agricultura es mucho más pequeño de lo que en teoría muchos entenderíamos que es. Claro, pero es que hay, como los economistas, hay problemas estadísticos en la agricultura, solo se cuenta la producción, por ejemplo, el almacenaje, la distribución, el procesado, el vino, todo eso va a La industria, bueno, pues eso por un vale. lado, ¿no? Porque
Pues esa era mi duda que le iba a plantear, pero me alegro que lo conozca. Yo no lo entendía, digo, a mí me... Igual que siempre el comercio y servicios aparece infravalorado porque se cuadra. Es decir, todo lo que... No, si hay 1000 empleados, ¿no? Y hay contabilizado en agricultura 500, pues el resto todo para servicios. El cajón de desastres, ¿no? Vale. Pues, sí. Me daba a mí pena, digo, aquí pasa algo que no entiendo, pues por ahí va. Vale. Bueno, la población ocupada en el Alto Vinalopó son unas 21.000 personas, de 52.000 que hemos dicho que es la población, pues más o menos estadísticamente es lo que es la población activa en España, no varía mucho. Y aquí viene otra vez lo que decíamos antes, el peso total de la especialización industrial, un 80,2%. Quizá ahí los cajones desastres están actuando, ¿no? Todo lo que no viene por... Si habláis tenéis que... te pedían el micro para la... Claro. No te preocupes, ya se lo doy yo. Bueno, esto viene a redundar en lo de antes. Voy a terminarlo ya porque al final es un poco la misma idea. El valor añadido, y aquí decimos lo mismo, como los ingresos, igual, a nivel económico, los ingresos de la agricultura son mucho menores que los de la industria. Sin embargo, la extensión territorial, la capacidad de producción y lo que mueve, aparentemente es otro, pero luego en el valor añadido no lo es tanto. Eso pasa siempre. Bueno, y yo para terminar, si me permitís, luego comentamos lo que quería hacer una reflexión de esto. En este momento el Alto Vinalopó, aparte de la reflexión que hemos tenido, tiene muchas oportunidades, la industrial lo es, la agrícola lo es, porque yo insisto, hay una agricultura muy boyante y de mucho porvenir, incluso de mucha diversificación y de distribución, etcétera. Las nuevas tecnologías también están actuando, pero en un territorio tan grande, bueno, sí que sé por qué, porque es una zona de insolación tremenda y parece que las empresas que entienden de esto dicen, ahí da más el sol que en la playa de San Juan. No sé si es cierto, ¿no? Pero va por ahí la cosa. Entonces, en todo el Alto Vinalopó hay en este momento una nube de proyectos fotovoltaicos que estando años y años pidiéndolos, porque frente al cambio climático es necesario que una transformación, digamos, ecológica de la energía es obligatoria, pero parece que de repente todo el monte es orégano, todo el monte es planta, y donde han visto hay plantas por todas partes. Bueno, esto es un montaje, eso de abajo ahora es falso, esto es la zona de Peñarrubia, y ahí habría pues, una de las amenazas entre comillas, ¿no? ¿Cuál es la crítica? Y por no extenderme mucho más, que lo que se tiene que hacer es planificar y elegir los lugares donde pueden haber unas placas sin hacer daño ni al territorio paisajístico, ni a la agricultura productiva, ni a la masa forestal, ¿no? Aparentemente no ha sido así, y no sé si conocéis que hay una parte cuando son plantas de menos de 50 megavatios, las autoriza Consejería. Cuando son más de 50 megavatios las autoriza el Ministerio de Transformación Ecológica, Transición Ecológica, y entonces las empresas han hecho una pequeña trampa, hacer de 49, y leche, pero no seamos tan tontos. Entonces nuestra alegación sobre todo es, vale, no vamos a decir que no, pero incluso a nivel político ya entró, en nuestro ayuntamiento se ha planteado, ¿no? Aceptamos que el 3% del territorio sea afectado. Lo que no puede ser que nuestro término municipal, que es la mitad del Alto Vinalopó, un 18% esté amenazado de plantas fotovoltaicas, y con todo lo que las queremos, al final, a la larga, sí que dan energía, pero la tierra la pierden, la agricultura se pierde, y tenemos una agricultura muy, muy importante como para que todo el monte se convierta hay casi 2.000 hectáreas amenazadas. Y bueno, yo con esto quería terminar como diciendo que el futuro tiene muchos retos. Esto es interesantísimo porque la transición ecológica es obligatoria, y más un territorio como el Alto Vinalopó, que no es costa, pero es cruce, y por lo tanto puede tener los beneficios de la costa, los beneficios del interior, pero tiene una amenaza si la transición ecológica se convierte en especulación industrial o urbanística, como han habido otras veces, ¿no? Quiero crear riqueza a costa de lo que sea. Y entendemos que no, que se merece un nuevo diseño. El Vinalopó, nuestra zona, como nodos logísticos, es zona de encuentro. Hay planeado un nodo logístico, ojalá ocurra, donde hay territorio suficiente para el intercambio. El corredor mediterráneo, como hemos dicho, ¿no? La transformación agraria, donde, bueno, había una cooperativa agrícola que ya no es cooperativa,
que hace un trabajo espectacular, importante en la producción, ¿no? Entonces, hay muchos frentes, tanto en la industria del calzado, en nuestra comarca se especializa en calzado infantil, que genera muchos puestos de trabajo y da un valor añadido importante, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista del crecimiento infantil, ¿no? Entonces, creemos que hay un cúmulo de posibilidades muy importantes a las que hay que responder de una forma más suave que la que puede ser, pues simplemente voy a crecer en unos años a base de un, en teoría, valor añadido para los primeros años, porque las empresas fotovoltaicas crecerán y se enriquecerán, pero empobrecerían mucho todo el territorio. Yo me voy a callar aquí, porque si nos quedan unos minutos podemos dialogar, ¿no? Claro. Pediría eso que pidáis la palabra y con el micrófono, porque si no los que están en la calle... Sí, no te refieres, si no, no sé. Vale, yo quiero darle las gracias por la explicación que nos ha dado y quiero hacerle una pregunta que a lo mejor le es difícil. Imagínese que yo vengo de turista. Yo no conozco más que Alicante, bueno, creo que Benidorm también. ¿Qué me aconsejaría 3 sitios donde yo, de todo lo que ha explicado, no puedo perderme? No puede perderse, creo yo, los castillos. No se Pero los los puede castillos de... Bueno, si va hacia arriba va a encontrárselos todos. Bien, ahí está. Sachs, Villena, Sachs, Villena, Viar. Bien, Eso bien, seguro. Bien, No se pero puede perderse. imagínese que nosotros, los turistas, venimos en tren o en avión. Usted dígame cómo yo llego a esos sitios. Pues va a llegar a Villena en tren, en el En AVE. tren, ahí Va a muy llegar en bien. AVE. No va a encontrar a nadie que le lleve al centro, pero que Ahí- AVE, ahí está. Esa es otra duda, es un tema que hemos nombrado un poco el AVE está donde está, pero en fin, habrá Bien, un taxi bien, que le vale, llevará. habrá taxis. Habrá un taxi que le llevará al Y después, centro. ¿qué Y entonces visitará el castillo de Villena, visitará Bien. el tesoro, y luego, según su horario, podrá llegar a Villar a ver otro castillo, y con más tiempo podrá ver lo digo, hay un turismo muy interesante de medio ambiente, tanto viñedos como alguna bodega, o tanto una zona natural. ¿Y pues, cómo se va de un sitio a otro? De un Hay si- autobuses, es que mire, malamente. una de las cosas que yo veo aquí, que a lo mejor no me he preocupado mucho de mirar, es que no hay muchos sitios de agencias donde te digan, por ejemplo, pues vamos a ver, solamente hay a Benidorm que está bien, pues vamos a ver esta zona. Y si alguien lo conoce, por eso yo he metido un poquito y me he puesto la primera, que nos diga, porque claro, te limitas solo a Alicante, pero a veces, porque claro, yo a Villena voy en tren, después ya tienes mucha distancia y tal, y entonces eso te impide ir. Sí. Y hay cosas que yo no conozco casi nada porque no encuentro que sin coche, vamos, la gente que tenga. Entonces, por si ustedes conocían algo y me decían, no, es que hay algo donde se puede visitar. No, lo has dicho muy bien, porque mira, los municipios, por ejemplo, tanto Villar como Villena, y estoy seguro que Sas también, y Beneixama y tal, han hecho una apuesta por fortalecer el turismo de interior, ¿no? Como llamar la atención, y si alguien viene a Alicante, que llega al aeropuerto, que se justo. venga. Y los turoperadores más o menos lo tienen, más o menos. Pero claro, no es lo mismo coger un autobús regular, pero en un sitio, hacer un paquete turístico, tal, ¿no? Entonces, eso es un defecto serio. Consellería logró, no sé si existe o no, un autobús que uniera a todos los municipios, pero seguramente el horario no sea el que uno No quiera. sé, no sé. Y digo, me tengo que levantar a las 7 de la mañana porque quiero ver el castillo de Villar. Pues a lo mejor eso no te apetece, ¿no? Entonces, yo creo que es un déficit Bueno, serio. ir a Villena y allí organizarse como Sí, uno sí. pueda. En Villena es más fácil. Y hay mucha moverse. distancia desde el AVE a la estación, al Hay pueblo. como unos 6 kilómetros. Y una mala 6 carretera. kilómetros tienen ustedes, Iván. Eso si quieres se lo cuento, os lo cuento luego porque... Lo que pasa, a ver, en el AVE, si vienes de Madrid, pero si vienes desde esta estación, paras en el centro, que Viena tiene... La reina Isabel II inauguró en 1870, creo. Hay una, sí, el regional y el media distancia paran. Sí. En el centro tienes el Teatro Chapí. Sí. Y además, si llegas a tiempo por la tarde en el Teatro Chapí tendrás un espectáculo musical o artístico genial. Sí, pero has tocado un punto muy sensible que son las comunicaciones. Por eso antes cuando he dicho lo de un medio corredor mediterráneo, medio en broma, medio en serio, la parte seria es esa. Si unimos grandes distancias pero no unimos la cercanía, pues tampoco hacemos mucho, porque el avión llegará a Alicante y te irás a San Juan, a Benidorm o a Torrevieja, pero no te vas a ir al interior porque puede que no te des tiempo. Y si tienes un tren que te conecta,
Pues seguramente sí. Y ahí estamos regular, estamos a medias. Estamos a medias. Por ser, bueno, iba a usar otra palabra, pero... Ya que estamos con las comunicaciones, recordar y lamentar que en la década de los 70 se arruinaran muchas redes ferrocarriles y teníamos uno que venía de Yecla, o Cieza, creo que Cieza, Yecla, Villena, hacía toda la comarca. La Bay, el chicharra le decimos nosotros. Sí, el chicharra. Llegaba hasta Alcoy Hasta Alcoy, ¿no? y de Alcoy salía el otro, el de los ingleses, que llegaba a Gandía. O sea que la comunicación era excelente, que eso ya se perdió con el tema de la carretera. Afortunadamente salvamos la estación de la Marina, cosa rara, pero ese ferrocarril se salvó de milagro, que ahora tenemos el tram, afortunadamente. Y otra cosa que me llamó la atención, haciendo lo del país en la mochila, visitando toda la costa, es que el Vinalopó no desemboca en el mar. Es curioso, yo no lo sabía. Desemboca en un canal del Segura, poco antes de llegar a Guardamar. Es una anécdota que no lo sabía. Yo buscaba desembocadura del Vinalopó. El estuario, ¿no? Y no desemboca en el Vinalopó. No desemboca en el mar. En un canal del Segura. Es curioso. Es solamente comentarte como curiosidad. Bueno, yo tengo preparadas dos anécdotas como profesor de instituto. Una fue, la Diputación hubo una época que ofrecía a los institutos rutas por la provincia. Hicieron unos cuadernos también y uno era la ruta de los castillos que te llevaban a Biar, a Villena y a Sax. Y en Villena iba con un grupo de alumnos, el autobús, y vimos el tesoro, cuando estaba en el ayuntamiento, porque ahora han hecho un edificio especial, un museo del tesoro. Pero antes estaba en el ayuntamiento y estaba en una caja fuerte que te la abrían, te sentaban a los chiquillos. Era un teatro muy bonito, ¿no? Porque te sentaban a todos los chavales en el suelo y venía Soler, de nombre José María Soler. Era un señor, salía allí del despacho. Íbamos con una chica, una alumna, que estaban todos encantados porque había participado en un concurso de la televisión. Y entonces, es que esta chica, la no sé cuántos, famosa, ha salido en la televisión. Y cuando salió don José María Soler, pasó a algunos alumnos a su despacho y le vieron que estaba con una foto con los reyes de España, Juan Carlos y Sofía. Y entonces dijeron, anda, este señor es más famoso que la cantante que venimos, que nuestra compañera, ¿no? Y entonces empezaron a hacer fotos y pedirle autógrafos, porque... Entonces, pero el hombre era muy buena persona y te explicaba con un cariño y con todo cómo descubrieron no sabía que era tu padre, el joyero, pero cómo lo habían descubierto en una rambla. Y otras anécdotas, si queréis que os cuente, porque es que, claro, han ido saliendo tantas reflexiones que ha sido fabulosa la exposición, y me traían, pero sobre el árbol de Biar, bueno, la Mahoma de Biar también es interesantísima, ir a ver, y como es un personaje que representa, bueno, Mahomas había en bastantes pueblos de esa zona, ¿no? En Bocairente y tal, hasta que hubo ahí algún tema. Pero la Mahoma de Villena se conserva y la tienen guardada en una casa, en Biar, perdona, y se la prestan a los de Villena, ¿no? Pero estando en el instituto me apareció un señor que vino a hacer las prácticas de profesor y me dice, digo, era un señor mayor, dice, no, es que yo me ha dado un ataque al corazón y me ha dicho el médico que me dedique a cosas tranquilas. Digo, entonces al instituto... No, dice, pero tengo ilusión de hacer el CAP, el curso para profesores y tal. Digo, bueno, ¿y a qué te dedicas ahora? Dice, no, he ganado la plaza de jardinero de Biar. Dice,
Pero claro, el problema del jardinero de billar es que como toques al árbol, tienes ahí a todos los jubilados del pueblo controlando a ver cómo estás podando el árbol, porque es como un santo que hay allí entre la Mahoma y el árbol, lo tienen allí controlado. Y podías poner un momento, si tienes tiempo, la foto de Salinas, si la encuentras. Sí, mientras la encuentro. Vamos, ¿Cómo yo era eso? hablo por no callar. La frase, la Mahoma de Biar menja rollet y fogases. En la emporten a Villena y la inflen a calabases. Això diuen en Biar, Claro. cuando yo como alcalde he ido a recoger la Mahoma y te miran con una cara, no te la lleves, tal. Y dicen esa frase. Bueno, y se ha quemado una vez, se ha roto. Bueno. Es el Ya te la has muñeco. pasado, ya te la has pasado. Espera, me voy a poner el muñeco. A ver, espera un segundo. Eso. A ver, en Villena Villar tuvimos un debate un poco serio, tal, yo como alcalde, porque eso pasó, en Benissama le reventaban la cabeza, en Villena también. Luego ya se hicieron la paz y a la Mahoma no le hizo eso. Y cuando los atentados de Charlie Hebdo hubo una especie de amenaza terrorista. Entonces se habló y años después, en una comisión de seguridad, entendimos que no había que nombrar la Mahoma, sino nombrarle el símbolo del bando moro, como una manera de intentar olvidar. Eso fue una idea que se hizo, yo lo sigo nombrando así, un poco por respeto y tal, pero eso no ha cuajado. La Mahoma es la Mahoma, con lo cual de vez en cuando aparece alguna nota de la policía, lleven ustedes cuidado. Pero porque es femenino. No, por eso, a ver, en sentido positivo, no estás hablando del profeta Mahoma, estás hablando de un muñeco que es la Mahoma, como dijera la Pepa o la Antonia, ¿no? Pues la Mahoma, y no se refiere al profeta, pero siendo el símbolo del mando moro y no sé qué, y la fiesta de moros y cristianos, ahí tiene su lío. Y entonces ahí viene cierta... ¿Es aquí? Esa foto era. ¿Esa o esta? Esta es. Fijaros la visión desde la Salina, desde el llano de la Salina. La sierra de enfrente de esta diapositiva es la sierra de Salinas, ¿no? Pero en la de abajo tenemos la otra visión, es decir, te pones mirando hacia el norte, Murcia, Salinas, te pones mirando hacia el sur, es el Cid, es toda la zona de Elda, Petrel, ¿eh? Entonces es un paisaje para hacer senderismo también impresionante. Yo estuve la semana pasada, pero la salina está desecada. Sí, está desecada. La salina está desecada Secó, totalmente. ha tenido agua a veces según las Estuve lluvias, tal, pero haciendo senderismo por la zona, pero fui expresamente a verlo y tal, y claro, está desecada totalmente, muy árido además, porque ahí no se puede plantar nada. sí. Ahora que lo he dicho, hablando de montañas, la máxima altura del Alto Vinalopó son 1.210 metros en Sierra Salinas, eso se llama el Pico del Fraile, y luego en la zona de Villar 910, 1.100, el Reconco, y no sé, en la Sierra, ¿cómo se llama? La Sierra Oliva, no, Sierra La Solana, la que hay en Benissama, creo que llega también a unos 1.000 metros. Lo digo porque en las montañas pues, no son demasiado escarpadas, pero bueno, es una zona natural muy interesante. Bueno, ahora simplemente complementar el tema de la industria, que hay industria muy singular, como las persianas y ventanas de SAS, que es líder europeo, con unas fábricas impresionantes de tecnología. Y esas están fuera de polígonos industriales. Es decir, hay mucha industria que está fuera de polígonos industriales. Es decir, están en sitios que lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, la antigua fábrica de Gesmar, de muñecas Gesmar, bueno, no la antigua, bueno, la segunda, la que renovaron, Gesmar, sí. y que ahora es la mayor producción de España y de Europa de contenedores de basura, de estos de plástico grandes que ponen, ¿no? Rotatank, Rotabank, o sea, Rotacan o no sé qué, que era, bueno, un fondo de inversión del que fue presidente de la COE, el catalán también. Entonces, bueno,
en un sitio singular, y sobre todo lo de las persianas de Saks, digamos, es famoso porque viene inicialmente, según dicen algunos historiadores, ¿no?, de los canutillos esos para las moscas, que empezaron a hacerlos ahí en Saks, a especializarse en persianas, y de ahí han dado el salto. Son empresas de un capital importante, ¿no? Bueno, impresionantes, robótica, bueno, increíble. Igual que en Villena, pues tenéis Boreal, que es una de las mayores industrias la mundiales. Gaviota está en Villena ahora, la Gaviota, una de las de Saks ha ido a Villena. De zapato de montaña y sobre todo de escalada libre. Los diseñan ingenieros aeronáuticos, los zapatos. Bueno, es mundial. Y de dar 2 o 3 a ese nivel de escalada de montaña, ¿no? Entonces, digamos que es un poco... Sí, por eso digo que hay una que no son industritas, ¿no? Industria muy puntera, localizada y muy técnica. Entonces, da un valor añadido a todo el movimiento económico y son industrias muy especiales que exportan a todo el mundo. Bueno, pues La industria festera también. Yo quería preguntarte, bueno, no lo has introducido, algo relacionado con visiones más artísticas o culturales que pueda haber habido, sobre todo en Villena ciudad, supongo, ¿no? Bueno, me estaba acordando de que hace muchos años, no sé si seguirá, había un ceramista artístico en Biar, que no sé si sigue o no. Murió hace poco. Bueno, no. Sí, pero no sé si sigue, ¿no? Sí, sigue la cerámica, ¿no? Entonces, ahora vajilla. Sí, bueno, era una cosa en aquel momento singular, no Agos, que es una ciudad muy ceramista, no tenía ese nivel de calidad tampoco, ni de diseño, ¿no? Entonces, bueno, era un poco por ver si podías avanzar algo en esos otros temas. Digamos. Sí, no conozco tanto, pero sí que hay, igual que hemos dicho, de industrias muy punteras. En el ámbito tanto cultural como artístico se han señalado, por ejemplo, en Villena está Vidriarte, una especialidad en el arte de las vidrierías, que, bueno, no sé por qué está allí, pero tiene una capacidad de hacer vidrieras en catedrales de cualquier sitio que uno se asombra. Soler, como una gran empresa de cristalería. Y luego hay mucho movimiento cultural de todo tipo, tanto musical como de pintura, como de... Yo creo que de escultura menos o de cerámica en Biar sí, pero que quizá menos, o por lo menos yo lo conozco menos, pero sí que hay un movimiento, bueno, las bandas de música, como en toda la Comunidad Valenciana, pero en todo ese territorio también, y sí que mueve mucho el mundo del arte. Si metemos la fiesta dentro de eso, ya subimos un escalón. Ya no salimos, ¿no? No salimos. No, lo digo porque hay un arte en el textil de fiestas y hay muchos diseñadores de trajes festeros. El finado Pedro Marco, bueno, un pintor, no sé si lo conoce, adiós, gracias, un pintor afamado, murió hace poco y él hacía muchos diseños de trajes que luego han salido en cualquier otra ciudad, no los hacía solo para Villena, ¿no? Entonces sí que desde el punto de vista creativo ha habido también mucho movimiento. No te sabría decir en cuestión económica qué significa, pero sí que es llamativo la cantidad de creación que se da en todo el territorio. Pero creo que lo que preguntabas era a nivel artístico. Por ejemplo, la iglesia de Santiago se llama Santiago. No, sí. Las dos iglesias góticas que hay en Villena es muy importante. La de Biar también. En la de Biar, la portada plateresca es fundamental. En Villena he puesto la imagen. Sancho de Medina, supuestamente era el que lo hizo, el que pagó esa iglesia, y Jacobo Florentino, creo que se llamaba, en teoría un discípulo de Miguel Ángel, es decir, que era gente, bueno, de un nivel. Por eso hablaba antes de la capitalidad de Villena, siendo ahora menor, que competía con Orihuela, cuando el poder eclesial era muy importante. Pues los mecenas del momento pues estaban allí haciendo no sé si sus negocios. Bueno, sí. Navarro Santa Fe
hay un museo muy importante con piezas de Navarro Santa Fe, que tiene también esa escultura. Y en Biar no os perdáis en la iglesia, la Capilla de la Comunión, que es bueno, es una pintura que fue portada de varias. La restauró Bancaja, me parece, o algo así, y merece, vamos, es un barroco valenciano importante. Bueno, pues si no hay más... Sí, todavía comentarios. No tenemos prisa, Yo no tengo prisa hace 3 años. Hablando de cultura, yo también recomiendo, lo hemos comentado antes, no perderse nunca en Biar 2 cosas que son auténticas genuinas del pueblo, que es el baile de los espíes y el rey Paisaro. Eso es genuinamente de Biar. Es abierto a todo el mundo participa y merece la pena ir. Y en Can de Mirra, lógicamente, el Tratado de Almirra, que es un tratado de 1244, hemos comentado, que es espectacular, lo hacen todos los vecinos del pueblo, prácticamente, participa todo el pueblo, que es el 25 de agosto, caiga lo que caiga, ahí no es móvil, ahí es 25 de agosto, caiga lo que caiga, merece la pena ir una noche a verlo, es prácticamente gratuito también. Y la Cañada, el auto sacramental de Reyes Magos, imprescindible también. Son cosas de la cultura popular que han permanecido dentro de cada uno y la verdad es que merece la pena ir a verlo. Sí. Yo por eso, antes de entrar en los temas así un poco industriales, el agua, la agricultura, he querido dar pinceladas de las cosas y sacaba el Tratado de Almirra, sacaba lo de los Reyes Magos de Cañada, como tantas cosas que nos llamaban, a mí me llama la atención de cómo explicar una comarca con tantas peculiaridades muy trascendentes, muy importantes. Luego por eso ponía el escarabajo y la florecilla, porque hay cosas que parecen una tontería, pero de repente en un lugar tienes algo que tiene, como el brazalete de hierro, no el de oro, que el de oro tiene mucho valor, pero el brazalete de hierro que encima parece que es de la NASA, ¿no? Entonces cada lugar tiene sus eso, y han nombrado 3, de máxima importancia. Bueno, pues un aplauso. Gracias. Mira, lo de la población también me ha llamado muchísimo la atención, el crecimiento de la población, y luego se ha estabilizado, pero el aporte de la emigración, importante. Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima, no sé qué fecha, pero ya estará anunciado. Gracias. Hay que firmar la hoja para luego...